Bueno, camaradas, ¿quién se recuerda cuando el mariachi calidad PH nos esperaba después de las operaciones militares? La mayoría con éxitos. Regresábamos con aquel sentimiento de que un compañero, un amigo, un camarada había caído en el sagrado cumplimiento de su deber, ofrendando lo más sagrado, que era su vida, camarada. Pero así fue la guerra, así fue el conflicto al que nos llevaron y del cual pues debemos de estar agradecidos con Dios, sobrevivido por habernos permitido, por su misericordia, pues haber salido adelante de estos momentos difíciles que vivimos. Voy a continuar ahí con los relatos de las diferentes misiones. Estamos pendientes ahí con la misión de Suchitoto, una de las más importantes, de las más sonadas quizás, donde el principal protagonista pues ahí fue el tercer escuadrón, donde yo creo que todos los que estamos ahorita sobreviviendo por la voluntad de Dios, pues tuvimos la experiencia de salir de ese infierno, donde varios pues quedaron con lesiones ahí físicas. Una investigación que hizo el capitán escritor bastante amplia, por lo tanto vamos a tratar de ver, pensaba irnos al grano, a leerla ya lo que fue nuestra participación directamente, el cual se titula Ataque al Amanecer, pero dada la importancia de nuestra participación ahí, pues creo que es necesario conocer o dar lectura para entrar en contexto sobre las generalidades o los antecedentes de esta misión. Espero que en esta pues al final todos aportemos nuestros recuerdos. Yo sé que siempre uno dice esto recuerdo, que no está escrito por supuesto, porque difícilmente se va a plasmar todo. Sin embargo, yo hago la observación siempre de que muchas veces cuando se preparan los escritores para esto, pues son más acuciosos, no se quedan solo con pocas fuentes, sino que tratan de verificar la información o investigar más a profundidad. Aquí es donde viene el recuerdo y el comentario, y decir que como en mi caso, pues yo pienso, cómo no me gustaría que mi capitán pues hubiera buscado a uno de los que estuvieron en primera línea, como dicen hoy en día. Estuvimos en esa trinchera, por ejemplo, ahí de los que yo recuerdo, a Caballo Loco, López Deras, ahí a pesar de lo que le pasó, pero tiene esas imágenes frescas en su memoria, guardadas en su disco duro, que jamás las va a olvidar. Ahí Galileo Gutiérrez, ahí el Gato, a Quintana Méndez, que era del primero, pues fue del grupo que iba en el helicóptero, que logró aterrizar del primero, porque ahí pues nos desenvolvimos solos, camaradas, prácticamente. Algunas observaciones, ¿verdad? Constructivas, por supuesto, no destructivas hacia el escritor, donde se olvidan de grandes detalles, por ejemplo, que ahí resultó gravemente herido de muerte, el teniente Flores Cruz, el famoso zombie, ¿verdad? Que era su primera operación con el batallón, recién salido del cursito paracaidista, su primera misión, y se recuerdan que lo evacuamos por muerto, y por allá anda, por acá, algo cerca creo que vive. El coronel Villanueva tiene contacto con él, una entrevista con él, imagínense que nos contara su experiencia con más detalles, más el picante que le pone el escritor, la emoción ahí, ¿verdad? Eso es lo que le falta, no solo a nivel mando, ¿verdad? Las entrevistas ahí que llega hasta donde Reyes López. Yo Reyes López ahí andaba, pues, pero yo no, bueno, cada quien vivió su experiencia de donde estuvo, ¿verdad? Y otra cosa que yo difiero ahí con el escritor es que dice que en un momento pues mi teniente Era Martínez se dio por informó de que estábamos con la moral baja. Bueno, yo no estuve a la par directamente en mi teniente Ayala, pero yo en ningún momento recuerdo que hayamos tenido la intención de corrernos, mucho menos entregarnos, ¿verdad? Porque teníamos aquella convicción que nos habían mentido nuestros superiores, para que ahí no podía ser capturado, pues preferible pegarse un tiro con aquel cartucho que andábamos con aquella mentalidad que claro que nos la habíamos arraigado en la mente y en el corazón, primero muerto que de rodillas, ¿verdad? Y entonces, no sé, como les digo, yo no estuve en la parte de mi teniente Ayala, ni escuchaba lo que le estaba transmitiendo al mando, pues, pero yo en ningún momento se nos ocurrió, pienso yo, ni de corrernos para atrás, ni de entregarnos, levantar la mano. Un aspecto que tal vez hubiese sido importante plasmar en esta narración es de que yo recuerdo, pero no equivocarme, que a raíz de esta operación fue donde ya autorizaron, si no a todos, pero ya autorizaron de que algunos lleváramos a las operaciones granadas de mano, porque anteriormente, dada la inmadurez que nosotros manejamos, la irresponsabilidad, digamos, de que nos daban ese equipo, se comenzaban a perder, a convertirse en tragedias, o no había existencia, no nos daban granadas de mano, pero ahí viendo que cómo nos agarramos, que estamos escasos par de metros entre ellos y nos fregaban ellos con granadas, con aquellas bombas que hacían ellos de mano, no recuerdo cómo
como les llamaban. A partir de ahí fue que autorizaron en alguna forma que ya pudiéramos andar granadas de mano, la M67 creo que eran. Son aspectos importantes, ¿verdad? Y ese otro, entre muchos que se me vienen a la mente de lo que yo viví y lo que escuché de todos ustedes, los que participamos ahí, y que bueno, uno se dice, la pucha, que todo esto debería estar ahí, pero es bien difícil, como les digo. Sin embargo, es bastante amplia esta lectura para llegar a lo que fue nuestra participación en concreto. Pues voy a leer como les digo, para poner en contexto estos antecedentes sobre esa misión y que tiene vinculación a las anteriores. Volvernos 37 años atrás, echar a andar esa imaginación y remover atar cabos, como se dice, ¿verdad? Traer a mente esos recuerdos. Yo sé que van a generar algunas diferentes reacciones emocionales, ¿verdad? De una de las experiencias más duras que vivimos en ese conflicto. La emboscada que sufrieron los paracaidistas en las cercanías de Suchitoto el 9 de noviembre de 1984 a manos de la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación es la única batalla en que las fuerzas rebeldes sorprendieron durante una operación aerotransportada a los paracaidistas, dando pie a una de las batallas más feroces entre ambas fuerzas durante toda la guerra. La hábil emboscada preparada por los insurgentes no se coronó con el éxito total, solo gracias al intenso y decidido apoyo de la Fuerza Aérea Salvadoreña a los paracaidistas. Ahora rescatamos del olvido esta cruenta lucha. En ella participaron 2 columnas de las fuerzas guerrilleras del batallón Rafael Aguiñada Carranza, FAL, y otras del batallón Carlos Arias, que ejecutaron el ataque de distracción a las defensas de Suchitoto. El 8 de noviembre de 1984, estas fuerzas se aprestaban a atacar la guarnición del ejército en la ciudad de Suchitoto. La defensa de la ciudad estaba a cargo de 180 efectivos del batallón Pantera de la Policía Nacional y del DM5. A ellos se sumaban 40 voluntarios de la Defensa Civil. La ciudad era una población semi-rural con las calles empedradas y de tierra que desembocaban en el campo o en el lago Xochitlán. En las afueras se siembra maíz y frijol, pero debido al conflicto estos cultivos se limitaban a las tierras que bordeaban la carretera. El ganado y la pesca completaban la dieta de la población. Al otro lado de la presa, los cultivos y el ganado pertenecían a la subversión y a sus simpatizantes. El Huracán también disparaba sus cañones de 20 milímetros en su intento por detener el asalto enemigo. Los pilotos comentaron después de la operación que nunca había pasado tanto tiempo volando y arrojando bombas. Estuvieron desde las 9 hasta cerca de las 3 de la tarde. Ese día se efectuaron 42 misiones de bombardeo por parte de los A-37. Los propios rebeldes describieron ese día como uno en que se desató el infierno sobre ellos. Un comandante de la guerrilla recuerda de la siguiente manera, dice: a las 6:15 horas, el cielo que prometía ser azul se convirtió en testigo del horror. 280 bombas de 500 libras fueron arrojadas por los A-37 al tiempo que los push and pull y los Fugamister tiraban rocket. Eso dice el comandante. Quizás tuvieron la habilidad de contar una por una, yo ni creo. Una vez que el intenso bombardeo disminuyó la intensidad del asalto rebelde, era el momento para que los del tercer escuadrón se lanzaran al contraataque. Los hombres formaron una línea de tiradores y avanzaron hasta el próximo cerco de piedra, donde momentos antes estaban atrincherados los guerrilleros. Paracaidistas continuaron atacando y lograron atravesar la línea que momentos antes ocupaba el enemigo, hasta que lograron llegar donde el enemigo había emplazado parte de sus armas antiaéreas. En las acciones que desarrollaba el tercer escuadrón de paracaidistas, el cabo Ayala Martínez tomó una ametralladora M60 y junto a otros paracaidistas se adelantaron al final de la fila de tiradores. Acabaron con una trinchera enemiga, pero al poco tiempo este cabo fue abatido por rebeldes. Luego de esta acción, el teniente Félix Ayala Martínez, en cierto momento en que ayudaba a evacuar sus heridos, intentó subir un cadáver al helicóptero y entonces reconoció que el cadáver era de su hermano, quien también servía con los aerotransportados, y aún así continuó peleando, y según dicen algunos de sus soldados, no le bajó la moral ni un solo segundo. El terreno estaba casi ennegrecido por el masivo bombardeo. Las maicilleras al pie de las pequeñas elevaciones ocupadas por los rebeldes estaban totalmente quemadas y sus espigas calcinadas al viento. Eran los mudos testigos de aquel intenso bombardeo. Los pilotos de los A-37 se habían empeñado en salvar a sus camaradas y lo arriesgaron todo en ese cometido. No desmayaron nunca y el cansancio jamás les impidió continuar las misiones. Sabían que se trataba de la vida o muerte de los paracaidistas. Con las nuevas tropas desembarcadas, los aerotransportados pudieron asegurar la zona hacia las 3 de la tarde. El combate amainó y todo se calmó.
El mayor Turcios Chévez reorganizó su dispositivo y se dispuso a evacuar a sus heridos y muertos de la zona. Casi el 50% de los efectivos de sus fuerzas de embarcada se enviaron patrullajes al sur para rastrear la zona y buscar cadáveres del enemigo. En esta área de operaciones se movían las Fuerzas Armadas Populares de Liberación y al oeste de la calle Nueva, la FARC, que ocasionalmente eran apoyados por tropas de la FAL. En esta ocasión, las Fuerzas Populares de Liberación decidieron reunir una fuerza suficiente de sus aliados en la zona para atacar fuertemente las defensas de Suchitoto y preparar con otra fuerza de 2 batallones propios una emboscada antiaérea al aterrizaje de los helicópteros que llevarían a las tropas aerotransportadas. Según el comandante Eduardo Linares, las tropas de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación estaban bajo su mando operativo y provenían de la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza. La mayoría eran tropas que habían participado en las batallas del Cerrón Grande y estaban ansiosos por el desquite con los paracaidistas. Las Fuerzas Armadas Populares de Liberación fue de las últimas agrupaciones insurgentes en aceptar la disolución de sus fuerzas y en diciembre de 1964 ejecutaría su última acción con fuerza de tamaño batallón. Para principios de 1985, todas las fuerzas rebeldes habían adoptado la nueva modalidad de acción propugnada por el Ejército Revolucionario del Pueblo, la desconcentración, invento de Villalobos, ¿acuerdan? El comandante Douglas Santamaría era todo un veterano de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación. En 1983 había conducido operaciones de aniquilamiento a lo largo de la calle Nueva con tropas de la Primera Brigada y del DM5, donde en algunas ocasiones tuvo que enfrentar a los paracaidistas, tablándose encarnizados combates. También había participado en el golpe que terminó con la destrucción casi total de la Cuarta Brigada en diciembre de 1983, y aunque sorprendido y derrotado en el Cerrón Grande, ahora juzgaba que había llegado el momento para devolver el golpe. Las fuerzas bajo su mando eran veteranas de muchas batallas, expertas en el uso del terreno para maniobrar, en el empleo de sus armas de apoyo. El mayor Turcios Chévez era un reconocido líder de la Fuerza Armada. Este antiguo veterano del ejército, enrolado como voluntario a los 16 años, ganó todo tipo de condecoraciones y heridas en una de las más largas carreras de las armas de un oficial profesional. Al declararse el cese de fuego en 1969 con los hondureños, ya era todo un sargento de escuadrón de paracaidistas. Es un consumado paracaidista de combate y de salto libre, a quien no hay nada más que le guste que saltar desde un avión o un helicóptero al vacío, y a quien se recurre en casos extremos. Para 1984, siendo mayor, era todo un veterano de combate con los paracaidistas. Se había rodeado de un selecto grupo de oficiales que, como él, no tenían temor contra los insurgentes cuando la situación lo demandaba. La misión principal de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación era la de emboscar y derrotar a los refuerzos aerotransportados que con seguridad acudirían al llamado de auxilio de la guarnición de Suchitoto. El ataque a la ciudad era el señuelo con el que los insurgentes esperaban engañar a la Fuerza Aérea y a la Fuerza Armada, y que ésta enviara refuerzos por vía aérea como tantas veces había hecho en el pasado. De esta manera, el mando de las Fuerzas Armadas Populares de Liberación se aseguraba la iniciativa al imponer las condiciones de la batalla mediante la acción ofensiva de sus tropas. La batalla en sí era un riesgo, pero Douglas Santamaría confiaba plenamente en sus comandantes subordinados y en que estos entendían la importancia de asestarle una gran derrota al ejército, especialmente a los paracaidistas. La flexibilidad que requería este tipo de operaciones por los rebeldes estaba garantizada por 2 factores: la experiencia de las guerrillas en este tipo de operaciones, amarrar a una fuerza y golpear su relevo o refuerzo, y el minucioso estudio que habían llevado sobre las operaciones aerotransportadas ejecutadas por los paracaidistas. O sea, habían analizado las operaciones anteriores y siempre pensaron, planificaron y analizaron la forma como contrarrestarlas o asestarles fuerte golpe, ¿verdad? De este estudio resultó evidente que la cantidad de medios aéreos disponibles limitaba el desembarco masivo de las tropas, y por lo general estas aterrizarían en varios vuelos de desembarco. Ante esta situación se decidió golpear al segundo vuelo con la mayor fuerza posible mientras se amarraban a las tropas del primer aterrizaje. Santamaría apostaba al hecho de que su gente había preparado bien el terreno escogido para la batalla y podían maniobrar con facilidad en esta área que conocían casi a perfección. Sus 2 batallones estaban concentrados con el fin de golpear a los paracaidistas y, en caso necesario, podían utilizar las fuerzas que sitiarían Suchitoto como refuerzo de su despliegue ofensivo. La emboscada antiaérea reunía a los mejores operadores de ametralladoras, abastecidos con la suficiente munición y armas requeridas para la acción. Sus líneas de comunicación no estaban interceptadas y podía desplegarse tanto del sur como a la zona de Sinquera hacia el norte, el departamento de Chalatenango y hasta las estribaciones del volcán de Guazapa. Según uno de los
principios de la batalla aeroterrestre, la sincronización es ordenar las actividades del campo de batalla en función del tiempo, espacio y propósito para producir la máxima potencia de combate relativa en el momento decisivo. Santa María logró cumplir con este principio al escoger en el campo de batalla cuándo se iniciaría el ataque y en qué momento de la batalla atacaría su principal fuerza de combate para destruir el enemigo. Sin embargo, el gran error de cálculo de este jefe rebelde fue no considerar el apoyo aéreo que se volcaría en su contra y que impediría que sus fuerzas aniquilasen a los paracaidistas. El batallón de paracaidistas, por su parte, pretendía imponer las condiciones del combate al desembarcar en la retaguardia que atacaba a Suchitoto desde zonas de aterrizaje que se encontraban a ambos lados de la ciudad, tal como ya lo habían hecho a principios de 1983. A última hora, decidió utilizar una sola zona de aterrizaje al este de la ciudad y golpear la retaguardia enemiga con sus tropas concentradas. El helicóptero le daba al batallón la capacidad de actuar más rápidamente que el enemigo. Él podía mover fuerzas y potencia de combate de un lugar a otro con mayor rapidez. Con la disposición de los cazabombarderos de la Fuerza Aérea bajo su control operacional, aseguraba un tremendo poder de fuego no igualado por ninguna concentración guerrillera durante todo el conflicto. Disponía de los recursos de comunicación que le permitían una comunicación constante y sin interferencias o intercepción enemiga con la aeronave de la Fuerza Aérea. Además, podía reforzar con nuevas fuerzas de maniobra en casi cualquier lugar del campo de batalla. El helicóptero y el entrenamiento que sus paracaidistas habían recibido para usarlo extendían las operaciones en función de espacio, tiempo y recursos. El helicóptero le ofrecía la capacidad de la observación del campo enemigo en tiempo real. Los bimotores del Cessna O2 le facilitaban el control del apoyo aéreo.